¿Qué debería esperar? Que la presión aumente. No va a ser 400 hectopascales, porque esa es la presión en el punto triple, va a subir. ¿Subirá tanto como antes? Y no, porque tengo menos moles. Bueno, la mido. Cuando la mido, hago la cuentita, no sé cuánto me dio, hago la cuentita, la presión en el punto de ebullición del agua, divido la presión en el punto triple por 273.16, me da una nueva temperatura. ¿Cuánto me da? ¿Qué sé yo? 373.4. ¿Bien? Casi igual que la de arriba, pero bueno, estoy en los decimales, estoy jugando. Me puede interesar o no me puede interesar, pero por las dudas le presta atención. Hacemos un ejercicio más, abrimos la puertita, sacamos bastante más oxígeno, cerramos la puertita, calibramos de nuevo, sumergimos acá adentro, vemos la presión en el punto triple, efectivamente nos damos cuenta del efecto que acabamos de generar. La presión del punto triple ahora es 50 hectopascales, ya es mucho más bajita. Vamos a sumergir nuestro aparato en el punto de ebullición del agua, lo sumergimos de nuevo, bien, la presión va a aumentar a volumen constante, medimos esa presión, dividimos por 50, multiplicamos por 273.16 y nos da un nuevo valor de temperatura. ¿Cuánto? 373.17. ¿Ok? Fíjense acá que las unidades de la temperatura van a ser en unidades Kelvin, que están dadas por esto y por esto. Porque acá el cociente entre presiones se me van los pascales, los hectopascales o lo que haya sido. ¿Bien? ¿Me siguen? Genial. Vamos a borrar todo esto, así no nos molesta. Esto también, esto también. Ok. Si yo sigo jugando un poquito con esto, acá tengo 3 puntos nada más, y digo, che, acá me dio 379, acá me dio 373,9, acá punto 4, acá puntos 17. Digo, está bien, no quiero ser totalmente histérico y exquisito, pero no dan lo mismo. ¿Bien? Entonces, digo, ¿por qué no graficamos este valor de temperatura, que es el valor que yo quiero calcular, ¿sí? En función de lo que estoy modificando en cada uno de estos ejercicios? ¿Qué es lo que estoy modificando? Y el número de moles que yo puse. Pero como no estoy midiendo el número de moles, porque no tengo ni idea cuando abro la puertita cuánto me queda, cuánto no me queda, sí lo puedo graficar en función de la presión en el punto triple, porque eso sí lo mido. Es la presión en la calibración. ¿Ok? Entonces vamos a graficar la temperatura respecto a la presión en el punto triple. ¿La temperatura de qué? De lo que yo quiero calcular. ¿Y qué es lo que quiero calcular? La temperatura de ebullición del agua. ¿Bien? Lo que estamos tratando de calcular. Dividido la presión en el punto triple, en la calibración. Cuando graficamos estos valores que irían en la coordenada Y respecto a estos valores que irían en la coordenada X, nos pasa esto. Olvídense que acá hay alguna curva, no están viendo nada. Este gráfico está totalmente vacío. Habíamos dicho que era oxígeno. ¿Bien? Entonces grafiquemos los 3 pares de puntos que encontramos acá. Fíjense que para 1000 hectopascales en el punto triple le corresponden una temperatura de 373.9. Entonces, vamos a buscar 1000 en nuestra escala totalmente graduada, ¿sí? 373.9. Es justo este punto que está acá. Olvídense de esta recta, no la están viendo. ¿Bien? No hay ninguna recta acá, no hay nada. Estamos en un plano vacío. Vamos a graficar el otro punto. Para 400 hectopascales en el punto triple me dio 373.4. 400 debe andar más o menos por acá. ¿Sí? Debe ser este punto que está más o menos acá. 373.4. Ahí. Para 50 hectopascales, que debe ser algo que está más o menos por acá, el puntito me da 373.17, habíamos dicho. ¿Bien? Estos números me los inventé. De hecho, no me los inventé. Los saqué de la gráfica porque yo ya la conocía, la gráfica. ¿Bien? Ahora, cuando observamos los puntos, y esa es la idea de este ejercicio, decimos, che, mi cabeza que tiene siempre la capacidad de ver rectas y ver distintas cosas, y cualquiera de nuestras cabezas funcionaría de igual manera, ve este punto acá, ve este punto que está acá, y este punto que está acá, y dice, efectivamente, ¿sí? Hay una recta que los une.
como por 3 puntos, ¿sí? Puedo tener, a ver, por 2 puntos siempre pasa una recta, por 3 puntos no, pero bueno, en este caso quiero evidenciarlo y chequearlo, y entonces hacemos este ejercicio con otra presión, ¿sí? Y nos da por acá, y con otra presión nos da por acá, y con otra nos da por acá. Entonces nos quedamos jugando y chequeando y metemos mucho más puntos en el medio, y efectivamente todos los puntos nos dan que están montados sobre una recta. Entonces lo que hacemos, ¿sí? Lo que haría cualquier hijo del vecino es graficar esa recta y los unimos como si fuesen esas revistas para los nenes. ¿Bien? Y graficamos esa recta. ¿Qué vamos a hacer con esa recta? La vamos a estirar hasta que se choque con el eje de la Y. ¿Qué quiere decir que se choque con el eje de la Y? En este punto. Cuando X sea 0. ¿Y quién es X? La presión en el punto triple. Entonces vamos a ir a buscar, ¿sí?, la intersección de esta recta que une todos estos puntos para un estado en el cual la presión en el punto triple sea extremadamente bajita, tendiendo a 0. ¿Qué quisiera decir eso acá en nuestro experimento? Que es una condición tal en la cual abrí la puertita y dejé solamente muy poquita cantidad de oxígeno ahí adentro. Muy poquita, de tal manera que cuando calibro, la presión que estoy midiendo es extremadamente baja, tendiendo a 0. ¿Bien? Y veo esa intersección acá. Veo cuánto me da ese valor. ¿Ok? Me va a dar 373.15, vamos a decir. ¿Ok? Y lo anoto ese valor. Y ahora hacemos el mismo ejercicio, pero en lugar de usar oxígeno acá adentro, usamos aire atmosférico. El aire atmosférico son 78% de nitrógeno, 20,8% de oxígeno y otras hierbas más, gases, en menores concentraciones. Bien, y cuando hacemos lo mismo, no lo vamos a repetir, hacemos todo el ejercicio, nos pasa algo similar y encontramos que para el aire, todos los puntos que vamos dibujando a medida que la presión, que el número de moles que usamos dentro del depósito es cada vez más chiquitito, eso quiere decir que la presión en la calibración en el punto triple es cada vez más bajita, todos esos puntos terminan montados sobre una recta, que no es igual que la del oxígeno, pero es una recta, y cuando la grafico, es esta recta que está acá. Cuando lo hago con nitrógeno, me da otra respuesta distinta, que es muy parecida a la del aire, y tiene sentido, porque después de todo el aire, quien gobierna, ¿sí?, es el nitrógeno en un 78%, así que la respuesta del nitrógeno es muy parecida a la del aire, y es esta que estoy marcando acá. Y cuando en lugar de estos gases uso, por ejemplo, hidrógeno, la respuesta del hidrógeno es un tanto más rara que las anteriores, tiene una pendiente distinta, pero es esta que tengo acá. Bien, y así podría seguir con helio, con argón, con otras mezclas de gases, ¿sí? Y hay algo interesante acá que estoy viendo. Es que cuando los gases adentro del depósito hay muchos moles, lo cual quiere decir que en la calibración, la presión en ese punto triple del agua es alta no porque sea súper alta, estamos hablando de presión atmosférica, pero la presión es considerable, no tendiendo a 0. ¿Qué pasa con todos estos termómetros? Pongamos una línea corta acá, en 1000 hectopascales, que es presión atmosférica. ¿Qué pasa cuando yo uso el depósito con distintos gases, todos a presión atmosférica? Y voy a medir el punto de ebullición del agua. Bueno, fíjense, ¿cuánto me da la temperatura calculada si el gas que usé fue oxígeno? Esta que está acá, 370 y casi 374, 373.9. Si usé aire, ¿cuánto me da? Esta que está acá, 373.30 chirolas. Si usé nitrógeno, un poquito más baja. Si usé hidrógeno, un poquito más baja. ¿Sí? ¿Cuál de estos valores es el correcto? No lo sé, todos me miden distintos. Es casi lo mismo que nos pasaba cuando comparábamos una resistencia con una termocupla, con un termómetro de líquido, etcétera, etcétera. ¿Por qué miden distintos? Porque las sustancias que estoy utilizando son diferentes. En este caso son gases distintos. Ahora, esto no es lo más llamativo, porque yo ya sabía que todos los termómetros dependen del tipo de propiedad que estoy midiendo, si es una longitud en un termómetro líquido, si es una FEM,
si es una resistencia, si es presión, pero que además depende de la sustancia que los componen, los alambres de una termocupla, el alambre de una resistencia, el líquido en un termómetro de líquido, y el tipo de gas en un termómetro de gas, como lo estamos viendo acá. Pero acá aparece la magia, que si la cantidad de gas que yo uso en el depósito es muy, muy pequeñita, de tal manera que yo eso lo evidencio, porque cuando lo voy a calibrar, la presión en el punto triple es tendiendo a cero. ¿Qué quiere decir? Que es nada, es muy, muy, muy bajita. Fíjense qué pasa con todas estas curvas. Todas convergen, ¿sí? ¿En dónde? En el mismo punto. ¿Bien? Cuando el gas que yo uso acá dentro del depósito está en condiciones de muy poquita cantidad, de muy bajita presión, no importa el gas que yo use, todos me van a permitir calcular la misma temperatura. ¿Bien? Y eso es lo que este termómetro, por más horrible que parezca, tiene de ventaja frente a cualquiera de los anteriores. En una termocupla es imposible encontrar una condición en la cual yo me independice de qué alambres conforman los dos filamentos. En un termómetro de resistencia pasa lo mismo, no me puedo independizar de qué tipo de metal compone la resistencia. En un termómetro líquido, lo mismo, no me puedo independizar de si tengo agua, tengo mercurio o tengo cualquier otro líquido, o un aceite. ¿Bien? Pero en el termómetro de gas, ¿sí? Existe una condición determinada, muy particular, que si yo la logro, me puedo independizar de qué tipo de gas estoy usando. Si es aire, si es nitrógeno, si es helio, si es argón, si es oxígeno o si es hidrógeno. ¿Bien? En esa condición, todos los gases se van a comportar de igual manera. ¿Y cuál es esa condición? La del gas ideal. Cuando yo los pongo en muy bajitas presiones, todos estos gases se van a comportar de igual forma. Y por eso lo voy a elegir como termómetro patrón. Y por eso entonces este recuadro que está acá me va a definir de manera formal, matemáticamente precisa, la nueva escala patrón, la nueva y la única, porque hasta ahora ninguna existe, la escala patrón, ¿sí?, de referencia de temperaturas, que se llama como, en honor a lo que estamos viendo, escala de los gases ideales. ¿Sí? No se llama escala del mercurio o escala de la termocupla tal o cual. Se llama escala de los gases ideales, porque surge justamente a partir de esto que estamos diciendo. ¿Bien? Y formalmente, ¿cómo expreso esto de que los gases que use tienen que estar en muy poquita cantidad? Esto que estamos diciendo en forma coloquial, ¿cómo lo escribo a nivel matemático? Bien, lo que está acá. La temperatura, que en lugar de ponerle T le usamos la letra griega zeta, ¿bien? Porque T la vamos a reservar más adelante, en función de la presión, ¿sí?, del sistema, que es un gas, obviamente, va a ser igual a 273.16 Kelvin por el límite, cuando la presión en el punto triple tiende a cero, del cociente entre la presión a la temperatura que yo quiero calcular sobre la presión en la calibración. No es ni más ni menos la misma ecuación que antes, pero en la cual yo agrego esta condición, decir, ojo, que acá lo que estoy diciendo es que esta presión tiene que ser muy, muy bajita. ¿Bien? No se confundan y no piensen que si esto tiende a cero, entonces este cociente va a tender a infinito. Porque si yo puse muy poquitos moles acá, cuando yo vaya a medir las otras presiones también van a ser bajitas. ¿Bien? Entonces no es que esto ahora va a ser 10 dividido 0 me tira los números al infierno. ¿Bien? Porque si yo uso poquitos moles, también después las presiones que yo vaya a medir a cualquier lado van a ser valores bajitos. ¿Bien? Pero acá esto lo que está forzando es decir, podés usar cualquier gas, pero si la presión en la calibración es extremadamente baja, tendiendo a cero, en el sentido matemático, ¿bien? Vos no vas a ver diferencias si usaste distintos tipos de gases. ¿Ok? Y esta escala entonces se llama escala del gas ideal. Y nos permite medir un rango muy amplio de temperaturas, ¿sí?, que lo que más nos preocuparía es cuál es la temperatura más baja que podemos medir con este termómetro. ¿Llegará hasta el 0 Kelvin? ¿Nos permitirá definir el cero absoluto? La verdad es que no. ¿Por qué?
Porque no hay ninguna sustancia en la tabla periódica, ningún gas molecular, que siga siendo gas, ¿sí?, a temperaturas cercanas al cero. El último que se la aguanta y que resiste como gas, ¿sí?, ustedes podrían pensar en la tabla periódica y decir, bueno, puede ser el hidrógeno, porque es el más liviano. ¿Bien? Y sin embargo no lo es. Es una de las formas del helio, ¿sí?, que puede ser gas a temperaturas tan bajas como 0.4 grados Kelvin. Bien, el hidrógeno, antes que eso, ya se licuó. ¿Ok? Ya se transformó en líquido. El helio es el último que resiste ahí, como un soldado, de bancársela como gas hasta 0.4 Kelvin. Por debajo de esa temperatura ya no existe nada en el universo que siga siendo un gas. Entonces este termómetro, que se llama de gas a volumen constante, no puede, ¿sí?, existir, porque no es que no pueda existir. No puedo poner nada dentro del depósito que siga siendo un gas. ¿Está? ¿Qué pasa con las temperaturas por debajo de 0.4 Kelvin? No las puedo medir con este termómetro, entonces por ahora no van a estar definidas. Vamos a tener que esperar unas cuantas clases, ¿sí?, hasta que lleguemos al segundo principio de la termodinámica, donde vamos recién ahí a descubrir la escala Kelvin de temperaturas absolutas, que es la que me va a permitir definir el 0 grado Kelvin, ¿sí?, como temperatura mínima en el universo. ¿Bien? Por ahora lo que vamos a hacer en forma anticipada es robar la unidad Kelvin y chantársela a la escala de los gases ideales. Por eso la escala de los gases ideales habrán observado que van a ya estar referidas en grados absolutos, en grados Kelvin. ¿Bien? Pero el 0 vamos a tener que esperar un poquito y ser pacientes porque lo vamos a poder recién definir más adelante. Bien. Este gráfico que vemos acá, podemos observar el mismo comportamiento si voy a medir cualquier otra temperatura. Por ejemplo, el gráfico de arriba, según nos dice la leyenda, indicaciones de un termómetro de gas a volumen constante para la temperatura de ebullición del agua y la temperatura de vapor del azufre saturante. Acá, el gráfico de arriba es el punto de ebullición del azufre, bien, que son aproximadamente 717.75 Kelvin. ¿Ok? A esa temperatura, el azufre líquido está vaporizándose. Y fíjense que pasó lo mismo. Si a esa temperatura, ese baño con azufre líquido que estaba en ebullición, yo lo estaba midiendo con la ampollita, ¿sí?, y lo metía ahí adentro, cuando usaba oxígeno, cuando usaba aire, cuando usaba nitrógeno, cuando usaba hidrógeno, todos me daban valores distintos. ¿Bien? Pero cuando todos los gases los puse en muy poquita cantidad, me doy cuenta que todas estas curvas, todas estas rectas, van convergiendo a un mismo punto. Cuando esas curvas las extrapolo y las hago chocar contra el eje de presiones en el punto triple tendiendo a 0, ese punto que está acá me da 717.75. ¿Bien? Y esa temperatura es la temperatura medida a través del termómetro de los gases ideales para el azufre en punto de ebullición. Acá se define la única escala de temperaturas patrón. ¿Qué va a pasar con un termómetro de resistencia? ¿Qué va a pasar con un termómetro de mercurio? ¿Qué va a pasar con un termómetro que es una termocupla? Van a tener que adaptar sus ecuaciones de tal manera que si yo ahora voy a medir el punto de ebullición normal del agua, los 4, los 5, los 10 termómetros que esté usando, cuando calcule las temperaturas en Kelvin, todos me den 373.15 Kelvin. No solo el patrón, sino los otros. ¿Bien? Si yo las cuentas las hago lineales y proporcionales como tengo acá, ¿sí?, que sería pensar e insistir en esto, me voy a llevar el mismo fiasco que habíamos descubierto antes. Me van a dar todos valores distintos. Entonces, como ahora elegí el termómetro patrón, que fue el ganador, el que va a llevarse, ¿sí?, el honor de tener una relación proporcional temperatura-propiedad termométrica, que es el termómetro de gas a volumen constante, donde la propiedad termométrica es la presión, todos los otros termómetros, a joderse, se van a tener que amoldar en sus ecuaciones. Ya no van a ser probablemente proporcionales, podrán ser cuadráticas, podrán ser cúbicas, tendrán que modificarse y ajustarse en calibraciones contra este termómetro
para que si yo ahora voy a medir agua, temperatura ambiente, todos me den, no solo el patrón, sino todos los otros, 298 Kelvin, 290 Kelvin, lo que sea. Pero los 4, los 5, los 10 termómetros coincidan en el valor arrojado. De tal manera, cuando alguien escucha en la radio o ve en la televisión o en el AccuWeather cuál va a ser la temperatura mañana o dentro de unas horas, nadie tenga que decir con qué termómetro, ¿sí?, lo está midiendo o diciendo. ¿Bien? Entonces, acá tenemos dos ejemplos. El primero es un termómetro de resistencia, el segundo es una termocupla, un termopar. ¿Bien? Donde, fíjense, y esto es lo más importante, después lo pueden leer bien en los libros, la relación resistencia contra temperatura, que acá está simbolizado con la letra T minúscula, es una ecuación tipo cuadrática. ¿Ok? No es proporcional, no es lineal. Y en una termocupla, la FEM, que yo mido con el multímetro en milivoltios, en relación a la temperatura, tiene una ecuación de orden cúbico. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo el multímetro y está el multímetro tomando, registrando una señal en milivoltios, pero en el multímetro yo justo tengo un seteo que dice temperaturas en grados centígrados, así que lo que veo en el display ya está en grados centígrados. ¿Cuál es la cuenta, el algoritmo que está aplicando dentro el aparatito? ¿Bien? ¿Es una relación lineal? No, probablemente tenga una ecuación de orden cúbico. Si es un multímetro chino o bastante, digamos, poco sensible, puede tener un ajuste tipo cuadrático con un orden menos. ¿Bien? Y la cuenta que va a hacer es esa, va a meter como X la FEM y tendrá una ecuación de orden cuadrático, orden cúbico, donde hará cuentas, tendrá que tener 3 constantes de calibración, A, B, C o A, B, C, D, ¿sí?, en este caso cúbico, para poder convertir el valor de FEM en milivoltios en un valor de temperatura. Ya no es simplemente una regla de 3 simple, ¿bien?, sino que tengo varios términos más. ¿Por qué? Porque necesito que cuando calcule la temperatura a través de esta termocupla, coincida con la de mi termómetro patrón, con la de mi escala de los gases ideales. Lo mismo pasa con el termómetro de resistencia, lo mismo pasa con el termómetro mercurio. Si ustedes agarran un termómetro mercurio, como creo el que les mostré ayer, y ven la escala graduada, ustedes se pueden preguntar, che, Lucas, yo no estoy viendo que acá el tamaño de los grados se esté separando cada vez más. Están todos bastante equidistantes y es probable que la relación longitud del mercurio versus temperatura, en un rango acotado de temperaturas, por ejemplo, el termómetro de ayer que yo tenía, que era de laboratorios, la lectura graduada era desde menos 10 grados centígrados hasta 110 grados centígrados. Tal vez el coeficiente de dilatación del mercurio en ese rango de temperaturas fue proporcional, fue lineal. ¿Qué quiere decir? Que la longitud que va cambiando el mercurio respecto a la temperatura de la escala de los gases ideales también es proporcional. Por eso yo veo que los graditos están más o menos equidistantes unos de otros. Si tuviese un termómetro de mercurio muy largo o con otro líquido, como por ejemplo agua, capaz que ahí ya sí me daría cuenta que no es lo mismo. Bien, que los graditos no están todos proporcionales a la distancia. Bien, porque para que fuese preciso tendría que haber hecho una graduación bastante más particular. En una termocupla no veo nada graduado en un vidrio, o en un termómetro de resistencia tampoco, ¿sí? Entonces cuando yo me pongo el termómetro que ahora compro en la farmacia, ya no están prohibidos por la ANMAT, ustedes lo sabrán, los termómetros mercurios para domicilio, para medir la fiebre, no se pueden vender más los termómetros mercurios. Si alguien tiene alguno en su casa, es porque les quedó de alguna herencia de algún abuelo, o de quien sea, pero no se venden más. Los que se venden ahora tienen un display digital, tienen una pilita dentro, y básicamente el sensor es una termocupla, un PT100, bueno, son la familia de sensores que van a medir una diferencia potencial y van a convertir eso en un valor de temperatura en el display. La cuenta que está haciendo internamente para transformar ya lo que mide en temperatura, de nuevo va a tener algún tipo de algoritmo ahí que sea cuadrático o cúbico según cuánta precisión tenga que tener el chirimbolo ese. ¿Bien? Hay otro termómetro que hasta ahora no mencionamos, que es el termómetro que nos apuntan hoy en la cabeza para medirnos si tenemos fiebre o no, ¿sí?, con el tema del COVID. Esas pistolitas ópticas que son contactless, que no hacen falta que te las apoyen ni que te las pongas en la axila o en la boca, bien, existen hace rato.
Fundamentalmente se utiliza mucho en la industria, en otros rangos de temperatura, para medir, por ejemplo, en tableros eléctricos, cuando tengo un posible cortocircuito, no corto franco, pero sí cuando tengo, por ejemplo, contactos que se están sobrecalentando porque tengo óxidos, máquinas que están generando fricción que se van a sobrecalentar. Entonces, con estas pistolas ópticas, ¿sí? No, bueno, ópticas, no son ópticas, con estas pistolas térmicas, yo puedo convertir o en una imagen, ¿sí? O en un valor numérico, cuál es la temperatura del objeto al que le estoy apuntando. La pregunta es, ¿cómo es que están funcionando? ¿Cuál es la propiedad termométrica de estos detectores de temperatura que no tienen contacto alguno con el sistema que están midiendo? Bien, lo que hace estos dispositivos tienen un fotodiodo, que es una celda que lo que hace es recibir fotones, ¿sí? En este caso, los fotones, que es radiación electromagnética, ¿bien? No son electrones, no son partículas cargadas, son fotones de luz. Bien, esta celdita va a filtrar y va a dejar pasar, ¿sí?, al resto de la electrónica, ¿bien?, aquellos fotones que estén en una longitud de onda del infrarrojo. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, y esto lo vamos a aprender después más adelante, que las ondas de calor se transmiten por radiación, no solamente por contacto, no solamente por movimientos convectivos, sino además por radiación. La energía térmica que nos llega a la Tierra desde el Sol, ¿sí?, se transmite por radiación, de la misma manera que la luz visible y de la misma manera que la radiación ultravioleta, que en el verano nos flecha, sobre todo los que somos blancos de piel, ¿bien? Y de la misma manera que cualquier otro tipo de radiación, incluso la de altas longitudes de onda, como las ondas de radio, microondas, etc. ¿Bien? Pero el calor, particularmente esa energía térmica, se transmite en un espectro de longitudes de onda que está por encima del rojo. ¿Bien? Se llama infrarrojo, ¿sí?, porque justamente está por encima en longitudes de onda o por debajo en frecuencias. Nuestros ojos, tenemos acá como dos fotodiodos que son, debe ser una de las maquinarias más perfectas de la naturaleza en cuanto a la vida. Nuestros ojos son como dos sensores de la cámara de nuestro celular. ¿Bien? Tienen la particularidad que ven solamente el rango visible del espectro electromagnético. Agarran desde los violetas hasta los rojos. Todo lo que está fuera de ese ranguito, que es muy chiquitito, no lo pueden ver nuestros ojos. Lo que está en el ultravioleta a menores longitudes de onda, el ultravioleta, los rayos gamma, rayos X, rayos cósmicos, nuestros ojos no lo pueden percibir. Lo que está por encima del rojo, ¿sí?, el infrarrojo, tampoco lo podemos ver. No podemos ver las ondas de calor, no podemos ver las radiaciones de microondas, no podemos ver las ondas de los celulares, las ondas de radio, ni mucho más. Nuestros sensores perciben esto. Pero nuestro cuerpo, por las dudas, y es parte de la selección natural, tiene salvo en los ojos, en todas nuestras otras partes del cuerpo, en la piel, tenemos otros sensores que perciben la radiación infrarroja. Cuando ustedes están en la cocina, ¿sí?, y van a calentar agua para hacerse unos mates, fundamentalmente me remito no a la pava eléctrica, que es de plástico, pero podría haber sido también. Pero imagínense que todavía usan la pava metálica que ponen arriba de la hornalla. Entonces, ustedes cuando van a agarrar la pava, por lo general alguien sabio la agarraría del mango de plástico, pero si la quisieran agarrar, ¿sí?, antes de agarrarla ustedes podrían percibir, ¿sí?, si esa pava está caliente o no. No porque la vean iluminada de rojo, porque está a 550 grados centígrados. Bien, porque probablemente si la pava estuvo encendida hasta hace un tiempo, calentando agua para hacerse los mates, el agua y la pava nunca hayan sobrepasado los 100 grados centígrados, porque adentro a lo sumo estaba el agua en ebullición. Pero está claro que si ustedes tocan la pava se van a quemar y se van a lastimar. ¿Qué es lo que desarrolló la evolución, ¿sí?, natural en el ser humano y en muchos animales? La capacidad en nuestro cuerpo de percibir radiación infrarroja, no a través de nuestros ojos, sino a través de nuestra piel. Pero si nosotros acercamos las manos a la pava, o a una taza de café caliente en invierno, o a una estufa y nos acercamos, un radiador, vamos a sentir esa sensación de calor. Incluso eso, ¿sí?, no es solamente porque nuestro cuerpo quiso diseñar más sensores y transmitirle más información a nuestro cerebro. Eso tiene que ver con un sistema de protección de los seres vivos evolucionados,
¿sí? Y no digo que todos seamos evolucionados, para percibir el peligro. Justamente, esta capacidad de nuestra piel de percibir cuando algo está caliente nos evita, ¿sí?, quemarnos. Bien, así como el sonido, como otro sentido, también nos alerta de los peligros, por eso los que andan con auriculares escuchando Spotify por la calle son sujetos pausibles de morir atropellados, bien, porque no escuchan un bocinazo ni nada por el estilo, y están abstraídos. Bueno, también el percibir ondas de calor en nuestro cuerpo nos ayudan para eso, bien, pero no nuestros ojos. El pirómetro, fíjense toda la historia que les mandé, bueno, estoy bastante pirado. Esto es por estar dando clases solo y no tenerlos enfrente y verles las caras de aburrido. Bien, el sensor de temperatura por radiación que nos apuntan hoy en día, lo que hace es, tiene un sensor, como si fuese una cámara de filmar del celular, pero en lugar de estar tratando de registrar fotones que están en el espectro visible, que componen una imagen similar a la que vemos nosotros, este sensor filtra todo eso, no le importa, pero sí percibe los fotones infrarrojos que tienen un poquito mayor longitud de onda. ¿Por qué? Porque van a ser los responsables de estar transmitiendo o dar información del estado térmico de los cuerpos. Dicho esto, y me adelanto a la última clase termodinámica que vamos a tener allá por junio, todos los cuerpos en la naturaleza emiten radiación infrarroja. ¿Bien? Y esa cantidad de radiación infrarroja que emiten está de acuerdo a la temperatura, ¿sí?, que tiene ese objeto y las propiedades de su superficie, sin dudas. Esto lo vamos a aprender más adelante. Entonces, estos dispositivos lo que hacen es, a una cierta distancia, sobre todo estos que son caseros, reciben cuál es la radiación que emite mi frente, mi palma, mi muñeca, y convierten esa señal, ¿sí?, en una señal analógica que a su vez, a través de una calibración, es transformada en un valor de temperatura. La relación entre la irradiación, la señal analógica digital y el valor de temperatura tiene todo un proceso de un algoritmo matemático ahí en una calibración. Ahora, hay algo que no se va a poder olvidar de ese termómetro, que contra qué termómetro tendrá que haber sido calibrado, contra el termómetro patrón de los gases ideales. ¿Ok? Porque probablemente la relación irradiación-temperatura no sea lineal. ¿Bien? Y mientras más rango de aplicación le pido a un termómetro, quiero que mi mismo termómetro me mida desde 250 grados bajo cero hasta 1200 grados centígrados. Ese enorme rango probablemente exija al termómetro ponerle cada vez más valores y más constantes para ir corrigiendo los defectos de esa ecuación respecto a la ecuación del gas ideal. Por eso acá ven estas ecuaciones que tienen acá. ¿Estamos? Si yo no quiero ser muy exquisito y tengo un termómetro de mercurio para medirme solamente la fiebre, donde en la escala tiene que estar graduado solamente desde 34 grados centígrados, que es donde me estoy muriendo de hipotermia, hasta 42 grados centígrados, donde me estoy muriendo por un colapso, ¿sí? Y empiezo ya a tener convulsiones y me voy a morir en cualquier momento. Ese termómetro que tiene que medir 34 o 42 son 8 grados centígrados nada más. La graduación ahí, ¿sí?, no hace falta que tenga una corrección de orden cuadrático, cúbico, lo que a ustedes se le pudieran ocurrir. Probablemente si ven cuánto están separados los graditos, no perciban algo distinto que una relación proporcional y lineal. ¿Ok? Ahora, si quieren medir con una termocupla, como está acá en pantalla, ¿sí?, tipo K, cromelalumel, desde 1980 hasta 1372, que es cuando se está fundiendo la termocupla, pues ya no aguanta más, y en todo este enorme rango de temperatura, que son casi 1500 grados, ¿sí?, probablemente la FEM tenga que estar bastante bien corregida. ¿Sí? Y por eso me va a exigir cada vez ir poniendo términos de orden superior para que la ecuación se amolde lo más parecido en todo momento a la temperatura más baja y a la temperatura más alta con la escala de los gases ideales. Bien. Ok. Vamos a terminar entonces por acá con esto, con la parte de termometría. Definimos temperatura, definimos las escalas, definimos nuestro punto fijo patrón, que es el punto triple del agua, y ahora vamos a hablar respecto a eso, pero desde otro lugar. Tuvimos que definir no solo el punto fijo patrón, que es donde yo digo esto vale tanto, sino que además tuvimos que elegir un instrumento patrón, que fue el termómetro de gas a volumen constante, que es el que me definió mi escala de referencia, la escala de los gases ideales, la que obligó a todos los otros sistemas termodinámicos que yo quería usar como termómetros a acomodar sus ecuaciones para que coincidan con ese que yo elegí. ¿Ok?
Con esto vamos a dar por cerrado entonces toda la parte de termometría, de escalas, de temperaturas, y vamos a pasar y dar vuelta a la hoja a otro tema, ¿ok? Antes que eso, les dejo, bueno, ustedes capaz ya fueron al baño, ya se calentaron el agua del mate y demás, pero yo no, así que voy a tomarme 2 minutos porque tengo que hacer alguna de esas cosas. Así que salgo, no salgo.